voz y fe. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto es Entre Voz y Fe. Y como les habíamos prometido, hoy comenzamos una serie de 3 mensajes acerca de la fidelidad de Dios, titulada así: Fidelidad que permanece. Y es que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. Me gusta mucho algo que decía el salmista en el Salmo 92 y dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Tenemos que hablar acerca de la fidelidad de Dios, porque hay mucho que decir y hay mucho que declarar acerca de esto, hermano, y la Biblia está llena de ese mensaje. Un mensaje que creo que necesitamos en estos tiempos. Y usted me preguntará, bueno, ¿y por qué lo necesitamos? Bueno, es que vivimos en una generación donde la palabra ha perdido peso. Se promete fácil, se abandona rápido, se cambia de rumbo sin ningún tipo de remordimiento. Y sin darnos cuenta, esa lógica del mundo se filtra en nuestra fe. Seguimos creyendo en Dios, seguimos orando, seguimos cantando, seguimos alabando. Pero muchas veces, hermanos, vivimos como si nuestro Dios nos pudiera fallar. No lo decimos con la boca, no lo expresamos con palabras, pero lo mostramos con nuestro estilo de vida, con ansiedad constante, con miedo al futuro, con necesidad de control, con una fe condicionada a resultados. Y el problema, mi amado hermano, el problema no es que no tengamos fe. El problema es que no siempre conocemos el carácter del Dios en quien nosotros decimos creer. Porque cuando no conocemos su carácter, tu confianza será siempre frágil. Y por eso la Biblia no empieza diciéndote qué hacer, empieza revelándote quién es Dios. Desde el principio, Dios se revela como un Dios firme, estable, confiable. En hebreo, esta palabra es emuná. Y esto significa estabilidad, firmeza, confiabilidad. De ahí nace la palabra amén. Cuando el pueblo decía amén, estaba diciendo: esto es firme, esto es seguro, esto no se mueve. Por eso Dios no es fiel, porque responde bien a las circunstancias. Dios es fiel porque no puede ser otra cosa. Y la Escritura afirma con una claridad que corta el alma. Escucha lo que dice Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Eso destruye, hermano, nuestra ansiedad. Porque muchas veces nosotros medimos a Dios como medimos a los hombres. Como si Dios pudiera cambiar, ¿no? Como si pudiera fallar. Como si pudiera retractarse de su palabra, de lo que ha dicho, de lo que ha hablado, de lo que ha prometido. Pero la Biblia nos dice: Él no es hombre. Cuando Él habla, Él ejecuta. Cuando Él promete, Él cumple. Y eso, hermanos, eso es fidelidad que permanece. Y esa fidelidad en el Antiguo Testamento no es una emoción. Está amarrada a pacto. Dios no promete como los hombres. Dios hace pacto. Escucha lo que dice el Salmo 89 del verso 33 al 34. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mire, Dios no mudará lo que ha salido de sus labios. Dios se ata a su propia palabra. No porque alguien lo obligue, sino porque su carácter es santo. Y por eso, cuando Dios hace pacto con Abraham, y esto lo vemos en Génesis capítulo 15, Abraham no camina entre los animales partidos, solo Dios pasa. Es como si Dios estuviera diciendo: si este pacto se rompe, que la consecuencia caiga sobre mí. Por eso, cuando tú llegas a la cruz, entiendes que Dios no estaba jugando. Dios estaba anunciando desde antes la fidelidad que iba a costar sangre. Y aquí viene una corrección necesaria, ¿no? Y es que la fidelidad no es comodidad.
Hay gente que piensa que si Dios es fiel, entonces todo me tiene que salir fácil, ¿no? Pero la Biblia muestra un Dios incluso que es fiel en procesos largos. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El texto dice, por donde te ha traído. Es decir, que Dios te ha llevado por un lugar, Dios te ha traído por un camino. Dios no estaba perdido, no simplemente fue un plan B o que el GPS de Dios se equivocó. Allí dice que esto tenía un propósito y era para afligirte y para probarte. Pero ahora, Dios, aún en medio de ese proceso, fue fiel alimentando al pueblo con maná, guiando al pueblo, cuidando al pueblo, y fue fiel formando el corazón del pueblo. Porque la fidelidad de Dios no siempre se siente como alivio. Y quiero que entienda hoy usted esto, hermano. La fidelidad de Dios no siempre se siente como alivio. A veces se siente como proceso que mata lo que no puede entrar en la promesa. Eso también es fidelidad que permanece. Por eso, cuando todo parece derrumbarse, cuando Jerusalén cae, cuando hay ruina, cuando el pueblo está en exilio, la Biblia no cambia su tono. Al contrario, la fidelidad brilla más. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No dijo, grande es mi fuerza. No dijo, grande es mi ánimo. Dijo, grande es tu fidelidad. Porque cuando todo se cae, la fidelidad de Dios no se cae con ello. Fidelidad que permanece. Ahora cuando entramos entonces en el Nuevo Testamento, esa fidelidad no desaparece. Ahora esa fidelidad se encarna. Y Pablo escribe a Corintios, una iglesia llena de problemas, de divisiones, de orgullo, de inmadurez, de confusión. Y en ese contexto Pablo abre con una bomba teológica. Y mira lo que dice 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si miramos el orden, fiel es Dios. Pablo, antes de hablar de la conducta de ellos, no empieza diciendo, sean fieles. Empieza diciendo, Dios es fiel. Porque si la esperanza dependiera de la fidelidad de Corintio, esa iglesia se muere. Pero Pablo dice, la base no está en ustedes, está en Dios. Y dice, por el cual fuisteis llamado. La salvación no empieza con nuestra búsqueda, empieza con su llamado. Y ese llamado no es un club religioso, es una comunión con su Hijo. Esa palabra comunión significa participación real, unión, pertenencia. Dios no te llamó o no nos llamó a admirar a Jesucristo desde lejos. Dios nos llamó a estar unidos a Cristo. Si Dios fue el autor del llamado, Dios es el guardián de lo que Él inició. Fidelidad que permanece. Y entonces Pablo abre el lente aún más y dice, está bien, Dios te llamó, pero ¿qué pasa con sus promesas? ¿Se cumplen? ¿Se sostienen? ¿Dónde aterrizan? Escucha lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mire, que dice todas, no algunas, no las fáciles, todas. Cristo es el punto donde las promesas convergen. En Él Dios dice sí y en Él Dios dice amén. Firmeza, sello, irreversible. Cristo no vino a mejorar al hombre, vino a cumplir lo que Dios prometió. Y por eso nuestra fe, hermano, no se apoya en el yo voy a lograrlo, yo sé que yo puedo hacerlo solo. Se apoya en Dios
ya lo aseguró en Cristo, hermanos. Y esto es fidelidad que permanece. Ok, pero alguien podría decir, yo no era digno, yo estaba muy lejos, yo estaba roto. Y Pablo responde con una frase que destruye la mentalidad religiosa de Dios me ama si me porto bien. Escucha lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es importante entender, y me gusta de este versículo que el apóstol Pablo dice, Dios muestra su amor. No solamente que Dios nos dice o dice que nos ama, sino que ese amor se demuestra. Lo demuestra. Dios nos probó su amor a través de Cristo, no solo con palabras, lo probó con sangre. Y dice que siendo aún pecadores, Dios no nos amó cuando nosotros vinimos ya y nos arreglamos, no. Dios nos amó cuando estábamos rotos. Si Dios fue fiel cuando nosotros no podíamos responder, hermanos, ¿cómo no va a ser fiel ahora que estamos en su Hijo Jesucristo? Esto realmente, hermanos, es fidelidad que permanece. Y realmente aquí traemos una verdad que no es excusa para pecar, sino una medicina contra la ansiedad, contra esa ansiedad espiritual. Y lo dice 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es un texto hermoso. Eso significa que Dios no se despierta evaluando si hoy va a ser fiel contigo. Dios es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y la máxima expresión de esa fidelidad no fue evitar el dolor, fue atravesarlo. Cristo no evitó la cruz para ser fiel. Él se entregó para cumplir el pacto. Por eso, en la consumación final, la Biblia presenta a Cristo como un nombre que lo resume todo. Y para esto hay un texto precioso que es Apocalipsis 19:11, donde dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo, hermanos, Cristo no solo habla de fidelidad, Él la encarna. Y si Él es fiel y verdadero, entonces el creyente no vive sostenido por la fuerza de su propia mano, sino por la fidelidad de la mano del que lo llamó y del que lo redimió, hermano. Así que hoy no confiamos a ciegas, confiamos mirando la historia. Un Dios que no miente, un Dios que no muda lo que sale de sus labios, un Dios fiel en el desierto, fiel en las ruinas, fiel en la cruz, fiel hoy. Y mientras Dios sea Dios, su fidelidad permanece. Por eso podemos cerrar, ¿no?, diciendo esto. Y quiero que, si puedes, lo repitas también en tu corazón, ¿no? No sé lo que traerá mañana, pero sé quién sostiene el mañana. No sé cuánto dure el proceso, pero sé que Dios no se niega a sí mismo. No sé cómo se abrirá el camino, pero sé que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Y esto, hermano, esto es fidelidad que permanece. Dios te bendiga, mi amado hermano. Este es el primero de los 3 mensajes que queremos hablar. Vamos a ver en el segundo mensaje cómo esta fidelidad se cumple en Cristo. Vamos a profundizar un poquitico más acerca de esto, pues una vez más, comparte este contenido si crees que es algo que puede ayudar a otros. Creo que es bueno para que conozcamos más acerca de la fidelidad de Dios. Suscríbete a nuestro canal, dale like para que el algoritmo de YouTube pues también nos muestre a otras personas. Suscríbete a nuestro canal, comparte con amigos y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro. Esto es Entre Voz y Fe. Entre vos y